la palabra. Un mensaje centrado en la palabra para ser y hacer discípulos de Cristo. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Mis hermanos, a través de esta serie hemos visto que la preocupación es innecesaria. Es innecesaria que nos preocupemos. Es lo que nos plantea nuestro Señor Jesús en los versículos 25 al 29. Nos dice que es innecesaria. ¿Por qué? Porque acaso el que nos ha dado la vida no nos va a dar alimentos para sostener esta vida. El que nos ha dado el cuerpo no nos va a dar un vestido para cubrir y proteger el cuerpo. El Señor dice con esto, el que les ha dado lo mucho, ¿no le dará esto que es más poco? Hemos entendido que la vida, el estar vivo, es más difícil que conseguir alimentos. Es decir, es algo que hemos hablado y los mismos científicos hablan del milagro de la vida. La vida es un milagro. No hay una explicación científica para la vida. ¿Por qué? Porque usted puede agarrar los mismos elementos que conforman su cuerpo. Usted sabe que su cuerpo tiene agua, tiene minerales. Los mismos elementos, usted lo echa en una vasija, lo mueve y no sale un ser humano de ahí. De hecho, ni siquiera esos elementos cobran vida, aún sean elementos, aún sea un órgano deforme, eso no cobra vida. Usted echa agua, echa hierro, echa todos los elementos, y eso no cobra vida. ¿Por qué? Porque la vida es un milagro, y el que nos da la vida no nos va a dar con qué sostener esa vida. Y el Señor, también veíamos en el sermón pasado que el Señor nos dice que la preocupación es inútil. ¿Quién podrá, por mucho que se afane, añadirle un instante a su vida? ¿Podrá alguien, por mucho se agobie, que se llene de ansiedad, prolongar los días de su vida? ¿Podrá prolongar 1 hora, 2 horas, media hora? No, mis hermanos, ustedes recuerdan que analizábamos que todo lo contrario, una persona cuando más se angustia, vive menos. Puede ser que tenga una muerte prematura por un infarto. Puede ser que tenga una muerte prematura por un accidente, porque la ansiedad le quita a usted esas capacidades que usted debe tener al ojo. Mis hermanos, pero no solamente eso. Las angustias, las preocupaciones, las ansiedades, aunque no nos quiten la vida, nos quitan calidad de vida. Una persona puede tener lo que tenga, y si está ansioso, si está preocupado, si está lleno de estrés, no va a poder disfrutarlo.
Por tal razón es inútil. ¿Para qué sirve? Solo sirve para perjudicarnos. La ansiedad solo nos perjudica. La ansiedad nos quita esa capacidad de razonar. Eso fue lo que le pasó a esta joven de la historia. Es un hecho real lo que le estaba contando, mis hermanos. Esta joven, cuando la llaman, viene un tsunami. Se le olvidaron estudios. No razonó y ella misma dice, ¡qué vergüenza! ¿Por qué? Porque los conocimientos que ella tenía no era para ella estar ansiosa. ¿Qué hace? La ansiedad nos nubla la razón. Usted ve personas que toman decisiones muy erradas y cuando tú dices, fulano, ¿y cómo tú hiciste eso? Yo no sé ni cómo fue. Fue que en el momento me llené de preocupación. El susto me hizo hacer eso. La preocupación. Entonces, mis hermanos, vemos que la preocupación, la ansiedad, el estrés es perjudicial, no solamente para nuestra razón y la toma de decisiones, no solamente es perjudicial para nuestra salud, es perjudicial porque transmite una mala imagen de nuestro Padre, como dice Jesús aquí. ¿Acaso su papá, que se encarga de darle comida a los pájaros, va a darle comida a los pájaros y a sus hijos no? ¿Acaso su papá, que viste hermosamente la hierba, cuyo destino es, como dice un pastor dominicano, que se la coma un burro, que se la coma un chivo, cómo Dios se preocupa en vestir también la hierba y no va a vestir a sus hijos? Y por eso es que el Señor dice, ¿qué es lo que pasa con ustedes? Poca fe. Por eso en el versículo 30 dice, y si a la hierba del campo que hoy es y mañana se quema en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Recordarán ustedes, mis hermanos, entonces, que el problema no está fuera de nosotros, sino dentro de nosotros en nuestra poca fe. No son los problemas de la vida. Hay muchas personas que dicen, es que los problemas que yo tengo es para tener ansioso a cualquiera. Usted dice eso porque usted no está atravesando los problemas que yo tengo. Es que mi situación es para yo estar sumamente angustiado. Pero el Señor dice que el problema no está en la situación, en el ambiente. El problema no está en el problema. El problema está en nuestra poca fe. Mis hermanos, y veíamos además que esta expresión de poca fe era justo donde nos quedamos el domingo pasado. Esta expresión de poca fe es nuestra incapacidad de haber entendido bíblicamente qué es el ser humano y mucho más aún qué somos nosotros los cristianos. Y fíjense que dice entender bíblicamente. ¿Por qué? Porque humanamente, según las cosmovisiones del mundo, usted puede tener muchas ideas de quién es el ser humano, muchas ideas de quién es el cristiano, pero el Señor nos manda a tener una idea bíblica de quiénes somos. Es que no hemos entendido y por eso es nuestra poca fe. Nuestra poca fe nos lleva a conocer las promesas bíblicas, pero no a creerlas. Tantas y tantas promesas. Yo te guiaré, yo te sustentaré, yo te llevaré de mi mano derecha, yo haré esto. Y el Señor nos dice una y otra vez, inmensamente nos repite, de que Él es nuestro Padre, de que estamos esculpidos en la palma de su mano, de que somos la niña de sus ojos. ¿Cuántas promesas, mis hermanos? Pero es una pena el que, a pesar de que tenemos un conocimiento intelectual de todas esas promesas, pero en el momento en donde debemos hacer uso de ese conocimiento, nuestra poca fe nos nubla la razón. Lo mismo que le pasó a esa joven de la que comenzamos hablando. Tenía conocimiento,
Pero en el momento donde debió hacer uso de esos conocimientos, lo que hace es que sale despavorida como todos los demás. Y lo que decía el papá, yo entiendo que los demás lo hagan porque no saben. Pero ella con tantos estudios, ella con tanto conocimiento, no debió hacerlo. Igual nosotros. Una cosa es saber que la Biblia dice tal o cual promesa, y otra cosa es usted hacer suya esa promesa. Para usted hacer suya esa promesa, usted tiene que creerla. Y para usted creerla, ¿qué necesita? Fe. Nuestra poca fe es el problema. Y quisiera compartir algunas de las preguntas del doctor Lloyd Jones con relación al análisis de este tema en su comentario del Sermón del Monte. Dice, ¿por qué el hombre de poca fe permite que las cosas lo dominen y lo abrumen? Por su poca fe, la persona no piensa. Ese es el verdadero problema, se bloquea nuestra mente. Por eso es que Jesús dice, pero piensen, ¿qué padre de ustedes se va a encargar de alimentar a los pájaros, de vestir la hierba y no cuidar a sus hijos? Y si ustedes no lo hacen, ¿por qué el Padre Celestial lo va a hacer? Piensen, dice el Señor. Pero hay que pensar, no solamente desde la cosmovisión humana, hay que pensar bíblicamente. Hay que pensar lo que nos dice el Señor en su palabra. ¿Es que acaso creemos que las promesas de Dios que están en la Biblia no son para nosotros? Esa persona, ese cristiano que está ansioso, que está preocupado por el problema que sea, ¿es que acaso las promesas que están en la Biblia no son para nosotros? Pues sí lo son, sí las son. Estas promesas son para todo el que es hijo. Y la Biblia nos dice que todo el que recibe a Cristo le hace hijo de Dios, le da el derecho de ser hijo de Dios. ¿Cómo vamos a pensar que Dios sí sustenta todo menos a nosotros? Que no hay seguridad para lo nuestro. Sí la hay. El Señor se encarga de que haya esa seguridad. Esa poca fe se refiere también, nos dice el doctor Lloyd Jones, también se puede describir como el fracaso de no aceptar esas afirmaciones bíblicas. ¿Cómo es posible que, conociendo lo que la Biblia nos enseña, nosotros no recibamos esas promesas maravillosas? Todo esto tiene que ver con nuestra poca fe. Y dice el versículo 31, no os angustiéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Y pudiéramos pensar, pero el Señor está repitiendo lo mismo aquí, de que no nos angustiemos por la comida. Aquí ahora el Señor no nos dice, no os angustiéis por la comida. Ya lo dijo en los versículos anteriores, en los versículos 25 al 30. Ahora en el versículo 31 dice, no os angustiéis, ¿cómo? Diciendo, hablando. Es que la angustia, es que la ansiedad, la preocupación no debe ser siquiera un tema de conversación cristiano. ¿Y ahora cómo nos haremos? ¿Y ahora qué pasará? ¿Acaso dejó nuestro Padre de ser el Rey del universo? ¿Acaso dejó nuestro Padre de ser el que sustenta y gobierna y dirige todo el universo, incluyendo el planeta Tierra? ¿Acaso pensamos que las cosas que suceden se le han salido de control a Dios? El día que Dios deje de gobernar el universo, ese es el día que debemos preocuparnos. Pero si usted está consciente de que Dios está dirigiendo, de que Dios está permitiendo algunas cosas, pero que Él tiene un plan y su plan es supremo. Nadie tiene un mejor plan que el de Dios.
Dios tiene un plan, mis hermanos. Dios tiene propósitos. Job dice, no hay despropósito en Dios. Nada de lo que Dios hace lo hace sin sentido. Lo hace por dejarlo hacer. Lo hace por entretenimiento. Lo hace como un pasatiempo. El tema de los pasatiempos es precisamente de quien no debería tener esos matatiempos como hay por ahí. Hay personas que no encuentran qué hacer y comienzan a matar el tiempo. Y mire qué interesante que justamente quien menos tiempo tiene es quien está matando el tiempo. Dios tiene toda la eternidad y no hay absolutamente nada que se escape de su control. Nada. Tiene control total de todo. De todo, mis hermanos. Y dice aquí, no os angustiéis pues diciendo. Vuelvo a repetir, la preocupación, la ansiedad no debe ser tema siquiera de conversación en un cristiano. Y mis hermanos, este COVID-19 ha venido no solamente a causar todos los estragos que ha causado, sino a revelar la iglesia de poca fe que tiene el mundo hoy en día. Corrimos despavoridos como los demás. Y esto vuelvo a repetir, esta ilustración. Esta muchacha salió corriendo como todos los demás. Ella corrió igual que los ignorantes. Así corremos nosotros. Igual que los ignorantes. Dice el versículo 32, porque los gentiles se angustian por todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Los gentiles. Y cuando digo aquí ignorantes, no estoy diciendo que son personas brutas, no estoy diciendo que no conocen las promesas de Dios. Y vemos cómo muchas veces el cristiano y el no cristiano no hace diferencia. Cristiano que vive angustiado igual que el que no es cristiano. ¿Cuál es la diferencia? El Señor dice, los gentiles. Y aquí la expresión los gentiles quiere decir los que no tienen a Dios. Los que no conocen a Dios. Porque la expresión gentil hoy en día de hecho es hasta un piropo. Oh, pero mira qué gentil es esa persona. Pero en los tiempos bíblicos los gentiles eran los que no conocían a Dios. Los que no tenían una relación con Dios. Y dice Jesús, los gentiles buscan estas cosas. Pero aquí dice, no solo que lo buscan, se angustian por estas cosas. Y el Señor dice, yo entiendo que los gentiles hagan eso. Yo entiendo que el que no tiene a Dios, que el que no es hijo de Dios, viva ansioso, viva preocupado por los problemas de la vida, por el mañana, por qué va a comer, por qué va a beber, cómo va a proteger su cuerpo, cómo se van a solucionar sus problemas. Dice Jesús, el que no conoce a Dios, se entiende que se preocupe por esas cosas. Los gentiles, todo su mundo gira alrededor de las posesiones. Analice la vida del que no conoce a Dios. Y lamentablemente hasta de algunos que dicen conocer a Dios, pero o no dicen conocer a Dios, sí conocen a Dios, pero se guían por la carne. Se guían por su naturaleza pecaminosa. Se guían por su poca fe. Y por eso Jesús dice, los gentiles que toda su vida gira en torno a sus posesiones, los que no conocen a Dios, que lo único que tienen es el aquí y el ahora. Mis hermanos, hay algunos filósofos modernos, hay algunos de hecho hasta catedráticos modernos, científicos modernos que dicen, no, porque todo lo que existe es lo que está aquí. No hay vida después de la muerte, esto es todo lo que tenemos. Así piensan ellos.
Porque no conocen a Dios, no conocen las promesas de Dios, no conocen la palabra de Dios, y si la conocen intelectualmente, no la creen. Y Jesús dice, los gentiles buscan afanosamente estas cosas, las posesiones materiales. Eso hacen los gentiles, buscar afanosamente. ¿Por qué? Porque los de ellos es aquí y ahora. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Esa no es una expresión de ahora. Esa es una expresión antigua. El apóstol Pablo la refiere en su carta a los Corintios. Es una expresión antigua. ¿Y quiénes dicen esto? Comamos y bebamos que mañana moriremos. Esto es todo lo que tenemos. Y eso es lo que cree mucha gente. ¿Por qué? Porque no conoce a Dios. Pero tú y yo que sí conocemos a Dios, tú y yo que sabemos que esto es una cantidad ínfima de tiempo en comparación a la eternidad, y que hay una eternidad esperándonos, sea para gloria eterna o sea para perdición eterna, para vergüenza perpetua, nos dice la Biblia, sea para una cosa o la otra, todos estaremos allí. Aún los que no creen en la eternidad estarán en la eternidad. Entonces el Señor dice, los gentiles se enfocan en esas cosas. El enfoque en lo terrenal. Su vida gira en torno a lo terrenal. Su felicidad gira en torno a las posesiones. Si tengo, soy feliz. Si no tengo, estoy triste. Si tengo tal marca, soy feliz. Si la que tengo no es esa, estoy triste. Porque su vida gira en torno al aquí y el ahora, a las cosas materiales, a las cosas terrenales. Y hay unas preguntas que, de nuevo, citando al doctor Lloyd Jones en su libro del comentario del Sermón del Monte, hay unas preguntas que quisiera compartir con ustedes. Son preguntas que son bastante atinadas. Dice, ¿me enfrento a las cosas que me suceden en este mundo como lo hacen los gentiles? Mis temas de conversaciones con relación a esta pandemia, a esta realidad que ya no solo afecta lo físico, la salud, sino que también afecta la economía, afecta los estudios, en todo. En todo. Todo está afectado por esto. Ahora, ¿enfrento yo esta situación como lo están enfrentando los demás que no conocen a Dios? Si lo estoy haciendo igual que ellos, es porque no tengo una cosmovisión bíblica, es porque no he entendido bíblicamente que las cosas no pasan por casualidad. Este virus no fue un accidente de laboratorio, pudo venir de esa manera. Pero si Dios lo permitió, es porque Él tiene un propósito. Quien se enferma y quien no se enferma del virus, es porque Dios tiene un propósito. Y si conocemos esto, vamos a estar hablando como hablan los demás. Y sigue diciendo el doctor Lloyd Jones, cuando me suceden estas cosas, cuando me parece haber dificultades en cuanto al comer, beber y vestir, o en relación con la vida, ¿cómo les hago frente? ¡Ay, Dios mío, qué tragedia! ¡Ay, ahora sí es verdad! O voy en oración, Señor, un gran problema tengo. Porque no es que usted sea ilusorio, no es que usted sea infantil en sus posiciones, ni en sus razonamientos. No. Señor, tengo un tremendo problema. Gracias porque te tengo a ti. Gracias porque el control de mi vida no está en mis manos, sino en las tuyas. Muéstrame lo que tú quieres lograr a través de esta dificultad, de este problema, de lo que me está sucediendo. ¿Qué me quieres enseñar, Padre? Y cuando vamos así en oración, si le creemos al Señor, ¿salimos angustiados de ahí? No. Como nos dice el Señor, llevando todas vuestras ansiedades sobre Él. Vinieron las ansiedades, llevársela al Señor. Y dejársela a Él y confiar que sí,
que Él va a obrar. Sigue diciendo Lloyd Jones, ¿cómo reacciono? ¿Es mi reacción como la de los paganos, de los que no son cristianos? ¿Cómo reacciono durante una guerra? ¿Cómo reacciono frente a la enfermedad, a las muertes y a las pestilencias? ¿Cómo reacciono? ¿Sitúo siempre todo lo de la vida y todo lo que me sucede en el contexto de mi fe cristiana? Todo lo que me sucede, absolutamente todo, ¿lo filtro a través de mi fe cristiana? Hay quienes creen, lamentablemente, que el cristianismo es una religión del templo y que son evangélicos mientras están en el templo, mientras están reunidos con los hermanos. Por eso hay algunos hermanos que usted lo oye decir, ay, que no lo sepa el pastor. Es una pena. Esa es una actitud infantil, como el niño que para esconderse cierra los ojos. Estamos jugando a la escondida y usted encuentra a uno en un sitio con los ojos cerrados. ¿Y qué tú haces ahí? Estoy escondido para que no me encuentren. Nadie me ve. No, tú eres el que no ve a nadie. ¿Y qué importa que el pastor lo sepa si Dios lo sabe? ¿Y de Dios quién te va a esconder? Cuando usted ve que una persona lo que es un religioso, cuando su preocupación es que en la iglesia se sepa, cuando su preocupación es que el pastor lo sepa, no que Dios lo sepa. Pero cuando usted es una persona que todo lo filtra a través de su relación con Dios, usted puede ver el problema y decir, bueno, yo no me imagino cómo se estarán haciendo los que no conocen a Dios. Porque esto es para preocupar a cualquiera. ¿Sabe por qué yo no me preocupo? Porque Dios está en control. Es de esa manera que debemos razonar. Es de esa manera que debemos pensar. Todo lo que nos sucede debemos filtrarlo. Es fácil nosotros decir, ay, Dios me está bendiciendo, conseguí un mejor trabajo, me están pagando muchísimo más dinero, conseguí tal cosa, conseguí esto, conseguí lo otro. Sí, Dios está obrando. Pero cuando venga una enfermedad, también Dios está obrando, también Dios está en control. Y el mismo que te prosperó en esto es el mismo que te está sometiendo a esto otro. Porque Él tiene una meta. Mire, la meta de todos nosotros es ser felices, ¿no es así? ¿O hay alguien aquí que tiene cuya meta es el sufrimiento, la angustia, el dolor? Todo el mundo quiere ser feliz. La meta de todo el mundo es la felicidad. La meta de Dios es hacernos como Cristo. La meta de Dios es llevarnos a la estatura de Cristo. Porque en la familia a la que pertenecemos tenemos que comportarnos como se comporta Cristo. Y por eso vendrán situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque es a través de esa situación difícil que el Padre me está llevando a la estatura de Cristo. Quizás una enfermedad sumamente dolorosa. De hecho, si nosotros somos conscientes, si nosotros pensamos, en la mayoría de los casos nos acercamos más a Dios ante la adversidad que ante la prosperidad. Cuando las cosas están saliendo bien, yo nunca he oído a nadie que ora más, ora menos. Cuando todo está saliendo a la perfección, tendemos a descuidarnos, espiritualmente hablando. ¿Cuándo es que más buscamos de Dios? Cuando vienen las adversidades. Un hijo que no se está portando como debería. Y el que es sabio, el que es cristiano, se acerca más a Dios. El que no, lo que comienza es a afanarse, a angustiarse, este muchacho, esta muchacha, esta situación. Cuando buscamos más a Dios, está demostrado que le somos más fieles a Dios ante la adversidad que ante la prosperidad. Mi hermano, mi hermana, si es así y estamos conscientes de eso, pensemos, oye,
a mí me están llegando pocos problemas últimamente, déjame orar más. ¿No es así? Si sabemos esto, ¿qué es lo que debemos? Déjame yo orar más, déjame buscar más de Dios porque estoy teniendo poco problema. Porque yo no quiero buscar de Dios cuando llegue el problema, mejor lo busco sin que tenga el problema. ¿No es así? Todo yo debo filtrarlo por la cosmovisión bíblica. ¿Qué dice Dios en su palabra? Es lo primero que yo debo ver. El pagano, dice Lloyd Jones, no lo puede hacer. El pagano no posee la fe cristiana. El pagano no cree en Dios ni sabe nada acerca de Él. No posee esta revelación de Dios como Padre suyo. Usted ve que la gente habla de Dios como, ay Dios, ayúdame. Pero usted se puede acercar y decirle, Padre, estoy en esta situación. Y usted oye a la gente diciendo, a Diosito que nos ayude. Pero usted sabe que están hablando de su papá. No es lo mismo cuando usted se acerca donde su papá. No tienen esa cercanía. No sabe nada acerca de los propósitos generosos de Dios. Y por tanto el pobre hombre tiene que volverse a sí mismo y reaccionar en forma automática e instintiva frente a lo que le sucede. Pero lo que demuestra realmente que somos cristianos es que cuando nos suceden a nosotros estas cosas, no las vemos simplemente como son. Como cristianos las tomamos y las colocamos de inmediato en el contexto de toda nuestra fe y luego las volvemos a examinar. El diagnóstico mío y el de este otro paciente es el mismo. A él, bueno, pobre de él. Pero conmigo no. Tenemos la misma enfermedad. Él que no conoce a Dios, pobre de él. Pero conmigo no. Pero hay muchísimos cristianos que usted lo oye como, ay, pobre de mí, como que, ay, cójanme pena. No, hay un conocimiento bíblico. Dios tiene planificado contigo toda una eternidad de gloria. Y no va a planificar estos 2 o 3 días que nos pasamos en la tierra como peregrinos. No va a planificar Dios cada detalle de nuestra vida. La Biblia usa un término para cuando habla de que nuestra vida está escondida en Dios. Es que nuestra vida está planificada por Dios. Cada día, cada instante, cada situación, buena o mala, como le dijo Job a su mujer, como una mujer necia has hablado, como una mujer que no conoce a Dios, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y Job le dice a la mujer, como una mujer que no conoce a Dios, tú estás hablando. Vamos a recibir de Dios las cosas buenas, pero no vamos a recibir las adversidades, no vamos a recibir las dificultades que vengan. Si Dios las mandó, son buenas. Porque todo lo que viene de Dios es bueno, aunque no nos guste. Aunque en el momento presente no entendamos, aunque en el proceso presente no comprendemos, pero si el Señor la permite, es porque hay un propósito, y es precisamente lo que le dice el Señor a los discípulos en el versículo 32, cuando dice, los gentiles buscan afanosamente todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Y cuando dice que sabe, no es un conocimiento intelectual, no es un mero conocimiento por saber. Jesús no está diciendo, Dios lo sabe. No es simple y llanamente que Dios lo sabe. El Padre está ocupado permanentemente en suplir nuestras necesidades. El Padre sabe de nuestras necesidades. No hay una situación que nosotros estemos atravesando que Él no lo sepa.
No hay una situación que lo agarre desprevenido. Mis hermanos, hay de cosas que nosotros ni siquiera de eso tomamos cuenta y Dios la lleva en cuenta. Jesús dice en Mateo 10:30 que aún los cabellos de vuestra cabeza están contados. Y nadie anda preocupado de que por cuánto cabello le queda. Ni siquiera los que se están quedando calvos están preocupados por eso. Yo nunca he visto una gente calva y que me quedan tanto cabello. No. Dios se preocupa tanto por nosotros. Dios se ocupa tanto de nosotros. No solo de lo que vamos a comer, de lo que vamos a beber. No solo de eso. Hasta de cuántas hebras de cabello. No. Tiene que tener tanta, porque así es que yo la quiero, así es que yo lo quiero. Con tantas hebras de cabello. Y así eso tenemos. No más, no menos. Y Jesús dice, y si vuestro Padre sabe todo esto, ¿por qué se angustian? ¿Por qué se preocupan? Cada día de nuestra vida está diseñado por Dios. No hay un día que se le escape a Dios. No hay un día que pase desapercibido. Mis hermanos, Dios ha invertido demasiado en nosotros. Escuchaba al pastor Sugel Michelén predicando de este pasaje y usaba una ilustración que a mí me llamó mucho la atención, muy atinada la ilustración. Y dice él, imagínese que hay una persona que está condenada a muerte en una cárcel de máxima seguridad. Creo que la cárcel de máxima seguridad, la más fuerte de aquí, es Alcatraz. No sé si estoy bien informado. Y decía él, una persona va y lo libra de ese lugar, haciendo 20,000 malabares, lo saca de esa cárcel de máxima seguridad para luego tirarlo en medio del mar para que se lo coman los tiburones. ¿Haría alguien eso? No. Dios ha hecho algo inmensamente más grande que eso. Nos dice la Biblia en Romanos 5:10 que cuando éramos sus enemigos, el Padre entregó al Hijo. ¿Cuánto no nos dará ahora todo lo que necesitamos para nuestra salvación? Sabiendo todo esto, mis hermanos, ¿debemos angustiarnos? Sabiendo todo esto, que el Señor controla todo, absolutamente todo, que nada escapa de su vida, de su control, ¿debemos angustiarnos? Vuelvo a repetir Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, para Dios reconciliarnos con Él, tuvo que pagar la vida de su Hijo. Mucho más estando ahora reconciliado con Él, ahora que somos sus hijos, seremos salvos por su vida. ¿Habrá algo que Dios se reserve para ti? ¿Habrá algo que Dios no te dé a ti? Cuando entregó a su Hijo amado por ti, ¿qué otra cosa no te va a dar? Oh, pastor, pero yo tengo mucho orando por la salud. Si Dios no te la ha dado, es porque no está dentro del propósito de Él. Pero te ha dado vida eterna. A ti te pueden dar salud y como quiera un día te vas a morir. Oh, yo estoy orando por tal situación y todavía Dios sigue orando. Pero confía en Él, espera en Él. Porque si Él ha entregado tanto por nosotros, si vemos que no nos da algunas cosas, es porque no nos convienen. Mis hermanos, los que tenemos hijos, sabemos que si por los hijos de nosotros fuera solo comieran golosinas, cosas dulces y esas cosas, no le gustan los vegetales, no le gusta. No. Y por eso solo le damos golosinas. Solo le damos cosas dulces. No.
Porque si hacemos eso, sabemos que no lo estamos nutriendo bien. El Padre nos da lo que nos conviene, aunque no nos guste, aunque nos sepa a vegetales. Él nos da lo que nos conviene, no solamente lo que queremos. De hecho, hay cosas que nosotros la queremos y no nos convienen. Sabiendo todo esto, ¿hay razón para angustiarnos? No. Cuando llega la ansiedad, se la llevamos al Padre. Padre, tengo esta situación. Si no te tuviera a ti, yo no sé ni cómo iba yo a resolver eso, porque yo no sé cómo lo voy a resolver, pero aquí lo traigo ante ti para que tú lo resuelvas. Y sé que voy a glorificar tu nombre de la manera como tú vas a resolver esta situación. Oremos. La Iglesia Bautista, la Palabra, transformando vidas, presentó Con la Palabra, un mensaje centrado en la palabra para ser y hacer discípulos de Cristo.